Saludos, alma querida, que la luz divina envuelva tu corazón en este instante sagrado y que las verdades de lo invisible hallen morada en tu espíritu despierto. ¿Has sentido alguna vez que no perteneces del todo a este mundo? ¿Has observado a quienes te rodean y percibido que habita en ti una chispa distinta? Algo que no se explica con palabras, pero que late en el pecho como la nostalgia de un hogar que nunca visitaste en esta vida. No es imaginación, no es una soledad común, es memoria espiritual, es el eco de un origen que trasciende este planeta de pruebas y expiaciones, porque no todos los espíritus nacieron aquí, no todas las almas brotaron de la tierra. Chico Xavier lo sabía. Él conversaba con seres que descendieron de mundos más evolucionados, planos de conciencia donde el amor no se enseña, porque se respira, y en la intimidad de sus revelaciones, Chico confesó algo que pocos se atrevieron a registrar. Existen 3 signos astrológicos que funcionan como portales vibracionales para almas estelares. 3 frecuencias específicas que permiten el descenso de espíritus misioneros, sembradores de luz y sanadores silenciosos en un mundo todavía denso y turbulento. Este mensaje puede transformar radicalmente la comprensión de tu propia existencia. Pero antes de revelar este arcano, te pido un acto de presencia. Escribe en los comentarios la palabra origen seguida de tu ciudad. Parece un gesto simple, pero cuando las almas de la misma frecuencia se reconocen, la distancia física se desintegra. Formemos un mapa de luz sobre el mundo. Este conocimiento no es para todos, es para ti, que has sentido el peso de la tierra sin entender por qué. Para ti, que has llorado sin motivo aparente y que cargas la certeza inquebrantable de haber venido de muy lejos para cumplir una misión mayor. Quédate hasta el final, ignora este llamado y quizás sigas vagando sin comprender esa angustia existencial que siempre te ha escoltado. Pero si permaneces, descubrirás por qué tu alma duele de una forma que los demás jamás podrán comprender. Y cuando revele el tercer signo, el impacto será total, porque no es el que imaginas. Que la serenidad del plano superior envuelva este instante y aquiete el murmullo interior de quien escucha. Hoy no venimos a contar una historia común, sino a tocar un recuerdo antiguo que duerme en lo más hondo del espíritu. Hay mensajes que no nacen en la mente, sino en regiones más sutiles, donde el tiempo no avanza en línea recta y la memoria no se borra, solo se oculta. Durante décadas, Chico Xavier habló de señales silenciosas, de huellas que no pertenecen a esta tierra y de almas que cargan una procedencia mucho más lejana de lo que imaginan. Antes de avanzar, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una palabra que para ti represente origen, estrella o misión. No lo hagas por costumbre, hazlo como un gesto íntimo, como si esa palabra fuera una llave. Chico afirmaba que el ser humano no es apenas fruto del entorno en el que despierta cada mañana. Existen conciencias que no se moldearon por completo aquí, conciencias que, aun habitando cuerpos comunes, conservan una vibración distinta, una nostalgia sin nombre, una sensación persistente de no pertenecer del todo. No es rebeldía, no es superioridad, es recuerdo, un recuerdo difuso de otros cielos, de otros ritmos, de otras leyes más suaves. En reuniones reservadas, lejos de multitudes y grabaciones, Chico compartía que ciertos signos no eran simples agrupaciones simbólicas, sino marcas energéticas, portales de experiencia. 3 de ellos, según relataba, traen consigo una historia anterior a este mundo. No llegaron por casualidad, ni por castigo, ni por privilegio. Llegaron porque aceptaron una tarea compleja, anclar frecuencias más amplias en una realidad densa, enseñar sin imponer, iluminar sin ser vistos. Estas personas suelen sentirse observadoras desde muy temprano. Cuando niños, perciben emociones ajenas como si fueran propias. Ambientes cargados los agotan, multitudes los confunden, silencios los restauran. No entienden por qué ciertas actitudes humanas les resultan extrañas, como si el conflicto, la dureza o la mentira fueran idiomas aprendidos a la fuerza. Hay en ellos una ética espontánea, no aprendida, no inculcada, sino recordada. Chico decía que el primer signo entre estos 3 carga una sensibilidad aguda hacia la armonía, no soporta la desorganización emocional, busca equilibrio incluso cuando no sabe cómo nombrarlo.
Desde fuera puede parecer distante, pero por dentro vive procesos profundos. Tiene sueños vívidos, encuentros simbólicos, imágenes que no encajan con su historia personal. A veces despierta con la sensación de haber estado en otro lugar, aprendiendo algo que no logra traducir en palabras. El segundo signo, según la revelación, trae una fuerza silenciosa. No necesita reconocimiento. De hecho, lo evita. Su desafío es sostener firmeza sin endurecerse. Estas almas aceptaron descender a contextos complejos, familias difíciles, entornos donde la comprensión es escasa. No vinieron a escapar, vinieron a permanecer. Su sola presencia estabiliza espacios, aunque nadie lo note. Cuando se ausentan, algo parece desajustarse, como si faltara un pilar invisible. El tercer signo guarda una nostalgia profunda, una añoranza que no se dirige a lugares conocidos. Es un anhelo sin objeto concreto. Estas personas buscan sin saber qué buscan. Cambian de caminos, de estudios, de ciudades, creyendo que el vacío se llenará con movimiento. Pero el llamado no es externo. Es una memoria que pulsa desde adentro, recordándoles que su procedencia no se mide en mapas. Chico advertía que estas almas suelen despertar antes de tiempo. Se cuestionan normas, sienten incomodidad con estructuras rígidas, perciben incoherencias donde otros ven normalidad. No encajan del todo, pero tampoco se revelan de forma ruidosa. Su revolución es interna, su lenguaje es la coherencia. Su enseñanza ocurre en gestos mínimos, en decisiones cotidianas, en silencios bien colocados. Nada de esto significa perfección. Al contrario, el olvido es parte del proceso. Al encarnar, la memoria se cubre, la percepción se estrecha y el peso del mundo confunde. Muchos de estos seres pasan años creyendo que hay algo mal con ellos. Se sienten demasiado sensibles, demasiado intensos, demasiado reflexivos. No saben que esa sensibilidad es precisamente la herramienta que trajeron. Chico nunca habló de estos signos como elegidos, sino como comprometidos. No son superiores, son responsables. Aceptaron atravesar densidades emocionales, experimentar límites, convivir con la incomprensión, para sembrar preguntas donde antes solo había certezas automáticas. Su tarea no es convencer, es resonar. Y lo más inquietante de todo es que estas almas no siempre saben quiénes son. La revelación no llega como una voz externa, sino como un reconocimiento gradual, casi incómodo. Un día, algo se activa, una frase, un encuentro, una lectura, una experiencia profunda. Y entonces, sin explicación lógica, sienten que algo encaja por primera vez, aunque todavía no sepan por qué. Chico insistía en que el despertar de estas conciencias no ocurre de golpe. Es progresivo, sutil, a veces incluso doloroso, porque recordar implica soltar ilusiones, abandonar expectativas ajenas y asumir una identidad que no busca aplausos. Y en ese punto, muchas de estas almas dudan, se retraen, se cuestionan si no sería más fácil adaptarse por completo, silenciar la percepción, vivir como todos viven. Pero hay algo que nunca se apaga del todo, una certeza suave, persistente, que no grita, pero tampoco desaparece. Una sensación de que su presencia aquí tiene un propósito más amplio, aunque todavía no esté claro. Y es justamente en ese espacio de incertidumbre donde comienza a revelarse la verdad que Chico Xavier compartió en voz baja, con respeto, con cuidado, consciente de que no todos están listos para recordar de dónde vienen. Cuando Chico Xavier hablaba de estos tres signos, bajaba naturalmente el tono de voz, no por misterio calculado, sino por respeto. Decía que ciertas verdades no deben ser lanzadas con fuerza, porque no atraviesan corazones cerrados, apenas rebotan. Estas revelaciones, según él, solo encuentran eco en quien ya siente algo vibrar por dentro, aunque todavía no tenga nombre. Por eso insistía en que no era el signo solar lo que definía a estas almas, sino una configuración más sutil, ligada al momento espiritual del descenso a la materia. Muchos se confundían buscando fechas, mapas astrales complejos, alineaciones visibles en el cielo. Chico sonreía con paciencia y aclaraba que el verdadero mapa estaba grabado en la conducta, en las reacciones espontáneas, en aquello que la persona no consigue fingir. Estas almas, provenientes de planos más amplios, revelan su origen no por lo que dicen, sino por lo que no toleran.
no soportan la injusticia disimulada, no consiguen normalizar el sufrimiento ajeno. Algo dentro de ellas se contrae cuando presencian humillación, abuso o indiferencia, incluso en situaciones consideradas comunes por la mayoría. El primer signo, del que hablaba con especial cuidado, suele despertar temprano para preguntas profundas. Desde joven, esta persona siente que las respuestas rápidas no bastan, religiones rígidas la incomodan, explicaciones simplistas la frustran. No busca destruir creencias, sino comprender lo que existe detrás de ellas. Tiene facilidad para captar símbolos, metáforas, mensajes no literales. Muchas veces se interesa por temas espirituales sin saber por qué, como si una brújula interna la guiara hacia ese conocimiento. Este signo suele cargar una melancolía suave, no necesariamente tristeza, sino una percepción constante de profundidad. Ríe, trabaja, se relaciona, pero hay en su mirada algo que parece estar escuchando otra frecuencia. En momentos de silencio, siente una conexión inexplicable con el cielo, con la noche, con la inmensidad. No es admiración estética, es familiaridad, como quien observa algo que reconoce, aunque no recuerde de dónde. El segundo signo, por su parte, presenta una dualidad intensa. Por fuera puede parecer fuerte, práctico, incluso reservado. Por dentro, vive una sensibilidad enorme que aprende a esconder para sobrevivir. Chico decía que estas almas aceptaron tareas difíciles, sabiendo que la dureza del entorno sería una prueba constante. Por eso, muchas veces nacen en familias desafiantes, contextos donde la ternura es escasa y la comprensión emocional limitada. No fue un error, fue parte del acuerdo. Estas personas desarrollan una capacidad extraordinaria de resistencia interior. No se quiebran fácilmente, pero pagan un precio silencioso. Acumulan cansancio emocional, sienten el peso del mundo en los hombros, como si fueran responsables de sostener algo invisible. Cuando descansan, no es solo el cuerpo lo que necesita pausa, es el alma, y aún así, les cuesta pedir ayuda. Prefieren ser apoyo antes que apoyarse. Chico relataba que este signo suele despertar tarde para su verdadera naturaleza. Pasa años cumpliendo expectativas ajenas, intentando encajar en modelos que no le pertenecen. Pero llega un momento en que algo se rompe por dentro, no de forma ruidosa, sino definitiva. Ya no consigue ignorar la incoherencia, ya no puede fingir que todo está bien cuando no lo está. Ese quiebre no destruye, libera. El tercer signo es quizás el más silencioso de todos. No llama la atención, no busca protagonismo. A menudo pasa desapercibido incluso para sí mismo, pero su campo energético es profundo y expansivo. Estas almas tienen una capacidad natural de consolar sin palabras, de aliviar tensiones solo con su presencia. Muchas personas se sienten mejor cerca de ellas sin saber explicar por qué. Conversan y algo se acomoda. Permanecen en silencio y el ambiente se suaviza. Este signo suele sentir una desconexión con el ritmo acelerado del mundo. No entiende la obsesión por competir, acumular, demostrar. No porque sea incapaz, sino porque no ve sentido. Busca significado antes que éxito. Coherencia antes que aplauso. A veces se culpa por no ambicionar lo mismo que los demás, sin darse cuenta de que su misión no se mide por parámetros visibles. Chico afirmaba que estas almas traen consigo una memoria ética profunda. No necesitan que les enseñen qué es correcto, lo sienten. Y cuando se traicionan a sí mismas para agradar o sobrevivir, el malestar es inmediato. No consiguen mentirse por mucho tiempo. La incoherencia interna se manifiesta en cansancio, desmotivación, vacío existencial. No es castigo, es señal. Otro punto que Chico resaltaba era la relación de estos signos con el tiempo. No lo viven de forma lineal, recuerdan el pasado con nitidez, pero no se apegan. Intuyen el futuro pero no lo controlan. Están anclados en un presente profundo, donde cada elección pesa. Por eso, a menudo parecen lentos para decidir, cuando en realidad están escuchando capas internas antes de actuar. Estas almas también atraviesan periodos de aislamiento, no por rechazo al mundo, sino por necesidad de recalibración. El ruido externo las desorganiza, necesitan silencio, naturaleza, contemplación. En esos momentos, algo se reordena por dentro, aunque no sepan explicarlo. Es como si una memoria antigua se ajustara nuevamente a la densidad de la experiencia humana.
Chico nunca reveló estos signos para crear divisiones, sino para aliviar culpas invisibles, para que quienes siempre se sintieron fuera de lugar comprendieran que no están defectuosos, solo recuerdan más. Y recordar, en un mundo que premia el olvido, puede ser una de las tareas más exigentes que un alma decide asumir. Chico Xavier solía decir que el mayor desafío de estas almas no es reconocer su origen, sino aprender a vivir con él, sin aislarse del mundo. Porque cuando la percepción se amplía, también se intensifica la sensación de extrañeza. Estas conciencias perciben sutilezas que otros ignoran, cambios de ánimo, tensiones ocultas, intenciones no expresadas. No es algo que elijan activar, simplemente ocurre, y durante mucho tiempo no saben cómo manejarlo sin agotarse. Uno de los puntos más delicados que Chico abordaba era la infancia de quienes pertenecen a estos tres signos. Desde pequeños, muestran comportamientos que los adultos no siempre comprenden, preguntas profundas en momentos inesperados, reacciones emocionales intensas ante situaciones aparentemente simples, una madurez precoz que contrasta con la edad del cuerpo. Muchas veces son llamados sensibles de maíz, distraídos, en su mundo. Pocos perciben que, en realidad, están intentando adaptarse a una densidad que les resulta pesada. Estas almas suelen aprender pronto a observar antes de hablar. Entienden que expresar lo que sienten no siempre es seguro. Así desarrollan una inteligencia silenciosa, una lectura fina del entorno. Captan cuándo avanzar y cuándo retraerse. No porque teman, sino porque saben que no toda tierra está lista para ciertas semillas. Esta cautela, sin embargo, puede transformarse en autocensura si no es equilibrada. Chico advertía que muchos de estos seres crecen creyendo que deben corregirse, que su forma de sentir es excesiva, que su manera de pensar es complicada, que su visión del mundo es ingenua. Intentan endurecerse, adaptarse, volverse más pragmáticos. Algunos lo logran por un tiempo, otros se pierden en el proceso. Pero el llamado interno no desaparece, solo se silencia, esperando el momento adecuado para volver a emerger. En la adolescencia y juventud, este conflicto suele intensificarse. La presión por pertenecer choca con la necesidad de coherencia interna. Estos signos pueden experimentar una sensación de vacío incluso cuando aparentemente todo está bien. Estudios, relaciones, proyectos avanzan, pero algo no encaja. No es falta de gratitud, es falta de alineación. Están viviendo una vida funcional, pero no esencial. Chico decía que es común que estas almas atraviesen crisis existenciales profundas, sin causa externa clara. No hay un evento específico que explique el malestar. Simplemente despiertan un día con la sensación de estar lejos de sí mismas. Este desconcierto no es fracaso, es señal. Indica que la conciencia está pidiendo espacio para emerger, pero como el mundo rara vez valida este tipo de crisis, muchos las atraviesan en silencio. El primer signo, especialmente, suele sentir una responsabilidad inexplicable por el bienestar de otros. Se involucra emocionalmente con facilidad, absorbe problemas ajenos como si fueran propios, quiere ayudar, aliviar, comprender, pero no siempre sabe cómo protegerse. Chico insistía en la importancia de que estas almas aprendan a establecer límites energéticos, no por egoísmo, sino por preservación. Nadie puede sostener luz si se consume por completo. El segundo signo enfrenta un desafío distinto, el peso del deber. Estas personas sienten que siempre deben ser fuertes, estables, confiables. Se convierten en pilares desde temprano. Otros se apoyan en ellas, confían, delegan. Y aunque esta fortaleza es real, no es infinita. Cuando este signo no encuentra espacios seguros para soltar la armadura, el cansancio se acumula y se manifiesta en apatía, desconexión o rigidez emocional. Chico comentaba que estas almas no vinieron a sacrificarse sin medida, sino a aprender a equilibrar servicio y cuidado propio. Pero esta lección no es sencilla en un mundo que premia la productividad y minimiza la introspección. Por eso, muchos de estos seres pasan años creyendo que descansar es fallar, que decir no es decepcionar, que priorizarse es traicionar su propósito, nada más distante de la verdad. El tercer signo, aunque silencioso, enfrenta la soledad de no ser visto.
no porque nadie lo aprecie, sino porque pocos lo comprenden en profundidad. Estas personas suelen ser buenos oyentes, buenos mediadores, buenos acompañantes. Están presentes en momentos clave de otros, pero cuando necesitan ser escuchados, no siempre encuentran espacio. Aprenden a bastarse, a procesar internamente, a seguir adelante sin ruido. Chico resaltaba que este signo tiene una conexión especial con lo sutil, percibe atmósferas, siente cambios energéticos, intuye estados internos. Muchas veces no sabe explicar cómo sabe lo que sabe, simplemente sabe. Esta intuición, cuando no es validada, puede generar inseguridad. Dudan de sí mismos, minimizan percepciones, buscan confirmación externa, pero cada vez que ignoran esa voz interna, algo se apaga. Otro aspecto que Chico abordaba era la relación de estos signos con el error. Son extremadamente autocríticos, no se perdonan con facilidad, analizan decisiones pasadas, palabras dichas, caminos no tomados, creen que debieron saber más, hacer mejor, elegir distinto. Olvidan que el olvido forma parte del diseño, que recordar demasiado pronto podría interferir en la experiencia humana que vinieron a vivir. Estas almas no están aquí para escapar del mundo, sino para atravesarlo con conciencia, para experimentar límites, emociones densas, contradicciones, para aprender desde dentro. Y aunque su origen sea lejano, su aprendizaje es profundamente humano. Por eso, cada tropiezo, cada duda, cada contradicción no es un desvío, sino parte del proceso de anclaje. Chico nunca separaba espiritualidad de vida cotidiana. Decía que estas almas no se reconocen en templos ni discursos elevados, sino en gestos simples, en la forma en que tratan a quien no puede ofrecer nada a cambio, en cómo reaccionan ante la injusticia silenciosa, en la coherencia entre lo que sienten y lo que hacen cuando nadie observa. Y es justamente ahí, en esa intimidad invisible, donde comienza a despertarse algo que estuvo dormido durante mucho tiempo, aguardando el momento exacto para volver a latir con fuerza. Chico Xavier explicaba que en cierto punto del camino, estas almas comienzan a percibir señales más claras de su procedencia, no como recuerdos explícitos, sino como ajustes internos. Algo cambia en la forma en que reaccionan ante la vida. Lo que antes parecía importante pierde fuerza. Lo que antes era tolerable comienza a incomodar profundamente. No se trata de arrogancia ni de superioridad moral, sino de una sensibilidad que ya no consigue negociar con incoherencias pequeñas. El alma empieza a pedir verdad, incluso cuando la verdad incomoda. Este despertar suele venir acompañado de una fase de confusión. Estas personas sienten que están dejando atrás versiones antiguas de sí mismas, pero aún no saben quiénes están emergiendo. Viejas metas dejan de hacer sentido. Relaciones se transforman o se distancian. Hábitos que antes sostenían la rutina ahora pesan. Chico decía que este periodo es uno de los más delicados, porque el mundo externo continúa exigiendo definiciones rápidas, mientras el mundo interno pide pausa. El primer signo, especialmente, comienza a sentir un llamado a simplificar. Menos ruido, menos exceso, menos máscaras. Estas almas empiezan a notar cuánto esfuerzo gastan para adaptarse a expectativas ajenas. Y aunque el cambio no ocurre de forma abrupta, algo se reorganiza. Empiezan a elegir con más cuidado dónde colocan su energía. Se vuelven selectivas con conversaciones, ambientes, vínculos, no por frialdad, sino por lucidez. Chico comentaba que este signo suele desarrollar una relación más profunda con el silencio. No un silencio vacío, sino un espacio fértil donde pensamientos se acomodan y percepciones se afinan. En ese silencio, muchas veces surge una comprensión espontánea. No necesitan convencer a nadie de lo que sienten. No necesitan justificar su manera de ser. Basta con sostenerla. Esta comprensión trae alivio, pero también responsabilidad. El segundo signo atraviesa un despertar distinto. Para estas almas, el proceso implica soltar el rol de sostén absoluto. Comienzan a cuestionar por qué siempre deben ser fuertes, por qué cargar con todo parece natural, por qué pedir ayuda se siente como una falla. Este cuestionamiento no surge de debilidad, sino de madurez espiritual. Chico decía que estas almas aceptaron tareas pesadas, pero no para anularse, sino para aprender a equilibrar firmeza y ternura. Durante este periodo,
El segundo signo puede experimentar una sensación de cansancio acumulado. No es físico solamente, es existencial. Como si años de esfuerzo silencioso reclamaran reconocimiento interno. Muchas veces este cansancio se manifiesta como desmotivación, desapego o una necesidad urgente de cambio. No es huida, es reajuste. El alma está pidiendo un nuevo acuerdo consigo misma. El tercer signo, en cambio, comienza a hacerse visible de formas sutiles, no porque busque protagonismo, sino porque su coherencia interna empieza a irradiar con más claridad. Personas se acercan, buscan consejo, sienten confianza. Estas almas no siempre se sienten preparadas para ese lugar, pero algo en su presencia genera seguridad. Chico afirmaba que este signo funciona como un punto de equilibrio en medio del caos, aun cuando no sea consciente de ello. Sin embargo, esta visibilidad trae desafíos. El tercer signo debe aprender a no diluirse en las demandas ajenas, a no convertirse únicamente en refugio para otros, a reconocer sus propias necesidades sin culpa. Chico insistía en que estas almas necesitan aprender a recibir tanto como ofrecen, o el flujo se desequilibra. Otro aspecto central que Chico abordaba era la relación de estos signos con la intuición. A medida que despiertan, la intuición se vuelve más clara, más presente, no como una voz mística constante, sino como una certeza suave que orienta decisiones. Ignorarla se vuelve cada vez más difícil. Cuando lo hacen, el malestar aparece rápido. Cuando la siguen, incluso sin garantías externas, sienten una paz profunda, aunque el camino sea incierto. Estas almas también comienzan a percibir sincronicidades con más frecuencia, encuentros inesperados, frases escuchadas al azar, libros que llegan en el momento exacto, situaciones que parecen responder a preguntas internas. Chico no veía esto como casualidad, sino como ajustes finos entre conciencia y experiencia. No es que el mundo cambie de repente, es que la percepción se afina. Durante este proceso, es común que estas personas revisiten heridas antiguas. Recuerdos, emociones no resueltas, decisiones pasadas resurgen con fuerza, no para castigar, sino para integrar. Chico explicaba que estas almas no pueden avanzar cargando fragmentos negados de su historia. La integración es parte del despertar, y aunque el proceso pueda ser intenso, trae consigo una sensación de alivio progresivo. El miedo también aparece. Miedo a no encajar, miedo a decepcionar, miedo a equivocarse. Pero es un miedo distinto, más consciente. Ya no paraliza como antes. Convive con una certeza interna que se fortalece poco a poco. Estas almas comienzan a entender que su camino no será igual al de la mayoría y que eso no es un problema, sino una característica de su misión. Chico enfatizaba que ninguna de estas etapas ocurre de forma lineal. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad seguidos de dudas, días de entusiasmo y otros de cansancio. Todo forma parte del ajuste entre una conciencia amplia y una experiencia humana limitada. Y aunque a veces parezca que nada está encajando, algo se está reorganizando silenciosamente, preparando el terreno para una comprensión aún más profunda sobre quiénes son realmente y por qué eligieron estar aquí ahora. Chico Xavier explicaba que, cuando estas almas alcanzan cierto nivel de reconocimiento interno, la vida comienza a exigir coherencia con más intensidad. Ya no es posible ignorar señales como antes. Decisiones que antes podían postergarse, ahora reclaman posicionamiento, no desde la urgencia externa, sino desde una incomodidad interna que no se silencia con distracciones. Estas conciencias empiezan a percibir que cada elección, por pequeña que sea, ajusta o desajusta su campo interior. El primer signo suele sentir en esta etapa un llamado profundo a vivir con autenticidad emocional. Ya no tolera relaciones superficiales, conversaciones vacías ni ambientes cargados de falsedad. No por juicio, sino porque su sensibilidad se vuelve aún más afinada. Estas personas comienzan a reconocer cuándo están traicionando su verdad para evitar conflictos, y cada vez que lo hacen el cuerpo y la mente responden de inmediato con tensión, cansancio o desconexión. Chico decía que estas almas empiezan a comprender que no vinieron a agradar, sino a resonar. Y resonar implica aceptar que no todos estarán cómodos con su presencia,
No todos comprenderán sus silencios, sus límites, sus decisiones. Esta comprensión no las vuelve frías, sino firmes. Aprenden a mantenerse íntegras incluso cuando eso significa caminar solas por un tiempo. El segundo signo atraviesa una etapa de redefinición profunda del concepto de responsabilidad. Durante años, estas personas cargaron más de lo que les correspondía, convencidas de que sostener era su función principal. Ahora algo cambia. Empiezan a distinguir entre responsabilidad consciente y sacrificio automático. Comprenden que no todo lo que pueden cargar les corresponde cargar. Esta diferenciación no es sencilla, porque implica desaprender patrones antiguos muy arraigados. Chico comentaba que en este punto, el segundo signo puede experimentar conflictos internos intensos. Una parte quiere seguir siendo el pilar de siempre, otra necesita descansar, explorar, respirar. Esta tensión no se resuelve de inmediato. Se manifiesta en dudas, en pausas, en decisiones aparentemente contradictorias, pero cada pequeño acto de autocuidado fortalece una nueva forma de estar en el mundo. El tercer signo, mientras tanto, comienza a reconocer su influencia silenciosa. Percibe que su presencia transforma espacios, que sus palabras, cuando decide pronunciarlas, generan impacto. No es un poder que busque ejercer, sino algo que ocurre naturalmente cuando actúa desde coherencia. Chico afirmaba que estas almas funcionan como puntos de anclaje energético, estabilizando ambientes sin imponerse. Sin embargo, este reconocimiento también trae una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto esconderse sigue siendo protección? ¿Y cuándo empieza a convertirse en negación? El tercer signo suele evitar ocupar espacio para no incomodar, pero llega un momento en que el silencio deja de ser neutro. Chico advertía que estas almas necesitan aprender a expresarse sin miedo, no para liderar, sino para equilibrar. Otro aspecto que se intensifica en esta etapa es la relación con el propósito, no como una misión grandiosa o visible, sino como una dirección interna. Estas almas empiezan a sentir claramente cuando una actividad, un vínculo o un proyecto está alineado con su esencia y cuando no. Ya no se trata de éxito externo, sino de coherencia interna. Cuando están alineadas, incluso las dificultades se sienten significativas. Cuando no, todo se vuelve pesado. Chico explicaba que estas conciencias no están destinadas a caminos rígidos. Su aprendizaje ocurre en movimiento, en ajustes constantes. Por eso, pueden cambiar de rumbo varias veces a lo largo de la vida, no porque sean inconstantes, sino porque su sensibilidad las lleva a recalibrar con frecuencia. Cada cambio trae nuevas capas de comprensión, aunque desde fuera parezca indecisión. También es común que estas almas desarrollen una relación distinta con la soledad. Ya no la viven como abandono, sino como espacio de reorganización interna. En la soledad se escuchan con más claridad, perciben matices, emociones sutiles, intuiciones que se pierden en el ruido cotidiano. Chico decía que estos momentos de retiro no son fuga, sino mantenimiento del equilibrio interno. En esta fase, muchas de estas personas comienzan a notar que inspiran a otros sin proponérselo. Alguien observa su forma de actuar, su coherencia, su manera de atravesar dificultades, y algo se mueve. No siempre reciben reconocimiento explícito, a veces ni siquiera lo saben, pero la influencia ocurre. Chico insistía en que estas almas trabajan principalmente en niveles invisibles, donde los cambios no se anuncian, se sienten. La memoria de su procedencia lejana no se activa como una imagen clara, sino como una certeza tranquila. Ya no necesitan pruebas, no buscan confirmación externa. Simplemente saben que hay algo en su forma de estar en el mundo que no fue moldeado solo aquí, y esa certeza no los separa de la humanidad, los compromete aún más con ella. Estas almas empiezan a comprender que su paso por esta experiencia no se mide por logros acumulados, sino por coherencia sostenida, por cuántas veces eligieron la verdad interna en lugar de la comodidad externa, por cuántas veces se permitieron sentir, incluso cuando sentir era incómodo, por cuántas veces decidieron no endurecerse, aún después de decepciones. Chico Xavier hablaba de todo esto sin solemnidad. Decía que estas almas no necesitan despertar completamente para cumplir su tarea. Basta con que no se olviden del todo.
Basta con que, en medio del ruido, recuerden pausar. Basta con que, ante la confusión, elijan escuchar. Porque cada vez que lo hacen, algo antiguo se activa, algo profundo se ajusta, y la presencia de estas conciencias vuelve a cumplir silenciosamente aquello que aceptaron mucho antes de llegar a este mundo, aunque no siempre puedan explicarlo con palabras.